Geraldine Beleño es ingeniera ambiental y la quise invitar aquí a Muy Masculino porque de pronto en Colombia todavía no hablamos con la suficiente fuerza de lo que es ese reciclaje o esa basura digital o tecnológica que está pasando con todo esto. De hecho, en el mundo, sobre todo en Asia, se vio una gran crisis porque todos esos desechos recuerdan ustedes esas pantallas grandes de televisor o de computadores, ¿a dónde iban a parar? Eso se perdía y muchas cosas de estas no eran reciclables, muchas sí. Y esto está afectando fuertemente el medio ambiente. Geraldine, ¿cómo vas? Muy bien, muchísimas gracias. Hábleme un poquito de electrónica y de todo este mundo del reciclaje. Claro que sí, bueno, yo creo que lo principal es que entendamos que es un residuo de aparato eléctrico y electrónico. Un residuo de aparato electrónico es todo aquel aparato que haya funcionado con energía eléctrica o con pilas y baterías que finalmente, digamos, ya su vida útil terminó, ya es un aparato que no nos funciona adecuadamente o que simplemente yo ya no deseo utilizar más, ¿cierto? Ahí es cuando se convierte entonces en un residuo y hay unos métodos muy específicos hoy en día de aprovechamiento como tal para esto. Antes de hablar de los aprovechamientos, es que definitivamente nos traen en una carrera de la obsolescencia impresionante. Cada 2 años un aparatico de estos ya no sirve. Lo mismo podría decir uno de un televisor y de cantidad de recursos tecnológicos que tenemos. Esa ley de la obsolescencia, ¿cómo entenderla? Tenemos que entender que la tecnología avanza todos los días. Es inevitable o es imparable que la tecnología avance y nos brinde muchas facilidades día a día, pero es entender más desde mi persona, ¿qué tanto necesito yo esa nueva tecnología, cierto? ¿Qué tanto necesito ese último modelo de celular o ese último modelo de televisor, cierto? Hay que entender que los residuos, a pesar de que traen esa vida útil, ni siquiera estamos dejando que esa vida se termine, sino que simplemente yo puedo tener mi celular completamente nuevo, pero como la moda me impone o esa necesidad como de adquirir un nuevo equipo, sea porque cambió el color, porque cambió un pequeño componente, entonces digamos que yo inmediatamente lo hago. Entonces, más que nada, primero en ser conscientes, ¿cierto? Si bien los equipos tienen un grado de obsolescencia, nosotros también tenemos que ser conscientes de que debemos respetar ese tiempo que tiene el equipo y hacer el buen uso y postergar su vida lo más que nos sea posible. Geraldine, a mí me impacta mucho en la actualidad ver cómo lo inalámbrico se está poniendo de moda. Y voy a poner el caso puntual, no sé, de una pequeña batidora de esas que tienen como una cosita ahí para uno mezclar. Y eso tiene unas baterías y en última ni siquiera la utilizamos para desgastarla. O sea, es comprar una cantidad de elementos que lo que hacen es la producción, cuánta agua se gastaron, cuánto CO2 produjeron. Y vaya, mire usted en el momento de usted utilizarla, una batería de estas puede tener, ¿qué? 1000 recargas. Si usted la utilizó 5 o 6 veces, exacto, nunca la utilizó. ¿Qué está pasando con todo esto? Claro que sí, digamos que ahí está el gran pero de los residuos electrónicos y es que en su mayoría pueden contener componentes o partes que pueden llegar a ser peligrosas para el medio ambiente y no solo para el medio ambiente, para la salud humana también. Finalmente todo lo que llega, digamos, a la tierra o que llega a contaminar se devuelve al ser humano porque pues finalmente consumimos nuestros alimentos de la tierra, etcétera. Entonces digamos que ahí está el pequeño problema. Hay algunos residuos que contienen esas partes como por ejemplo las pilas y las baterías que son residuos peligrosos como tal y que tienen que tener una disposición adecuada. Entonces, claro, a medida que vamos consumiendo estos equipos y no, digamos que no los utilizamos el tiempo que deberíamos o no permitimos que ese equipo cumpla su funcionalidad durante el tiempo que lo puede hacer, pues ¿qué estamos haciendo? Consumir y consumir un montón de residuos peligrosos que finalmente van a terminar, digamos, desechados y contaminando diferentes espacios. Adicionalmente, lo que hacemos cuando consumimos de manera indiscriminada tantos equipos es que finalmente apoyamos la extracción de un montón de recursos naturales para la producción de estos equipos que realmente no serían necesarios si hacemos un uso responsable, compras responsables y adicionalmente, digamos, como que hacemos una buena disposición de esos residuos cuando ya se nos genera. Mire, y es que se queda uno como muy impactado en ese asunto. Por ejemplo, ahora nos meten mucho todo lo que es inalámbrico y vuelvo a ser muy insistente en eso, sabiendo que, por ejemplo, un taladro eléctrico a usted le puede durar toda la vida. Pero un taladro inalámbrico de baterías también le puede durar toda la vida si usted lo utiliza mucho, pero tiene que estar haciendo esa reposición de la batería, a diferencia del eléctrico.
¿Cuál contamina más, cuál contamina menos? Pues obviamente tener un taladro eléctrico le va a durar a usted toda la vida, una buena inversión, mientras que el otro, si no lo utiliza, la pila se daña, y si lo utiliza mucho, la pila se le desgasta. ¡Wow! ¡Qué conflicto tan impresionante en el que estamos en la actualidad! Y vuelve y juega. Entonces, ¿por qué reponer mi teléfono y por qué no mejor cambiarle las baterías en su debido momento y seguir utilizándolo máximo tiempo? Y veo que usted conoce bastante este tema, ¿qué componentes traen estos equipos por lo general por dentro que generan esta alarma? Claro que sí, entonces como te decía, hay una parte de estos residuos que pueden ser residuos peligrosos, que son residuos que finalmente por sus características, digamos, ya sean inflamables, corrosivas, etcétera, pueden generar, digamos, un daño particular, como les digo, al medio ambiente o a la salud humana. Entonces, el punto es ese residuo peligroso, pero también digamos que son equipos que contienen otro sinfín de materiales aprovechables, como por ejemplo metales, plásticos, pasta, que son residuos que se pueden recuperar y que ahí está la clave, ¿cierto? Si vamos a consumir el equipo, si vamos a tener el taladro que es de pila, ¿cierto? Sí. Yo lo voy a consumir y sé que voy a estar generando un impacto de pronto mayor por el tema de que voy a tener que cambiar las pilas cada cierto tiempo y que ese es un residuo puntual muy peligroso que puede ir a contaminar el medio ambiente. Pero entonces ahí va, yo tengo que ser responsable de que si voy a usar este taladro, entonces con pilas y baterías, de hacer una adecuada disposición de esas baterías y de hacer un buen uso del equipo para que no se me dañe tan rápido, para que esa batería no se agote tan rápido y poder hacer, digamos, un mejor uso. Y pues no solo eso, si yo voy a pensar en el tema de utilizar la herramienta con baterías, pensar quizá en una batería recargable que me permita entonces, por ejemplo, utilizar el mismo par de baterías varias veces. Geraldine, yo le invito para que hagamos una breve pausa. Vamos a ver estas notas que nos tienen preparados nuestros colaboradores de Muy Masculino y vamos a analizar un poco en Colombia cómo estamos. A todo esto, en el mundo se vino una cosa bastante importante y es la economía circular en todo el sentido de la palabra. Desde ropa hasta electrónicos, maquinaria, y esto es bien importante, es como no desechar todos esos productos y darles un final sabiendo que todavía pueden tener una larga vida. ¿Cómo está la economía circular en Colombia? Bueno, en este momento, específicamente alrededor de los residuos electrónicos, yo creo que hemos tenido un gran avance. Hoy en día contamos con diferentes empresas capaces y con las tecnologías adecuadas para hacer una recuperación efectiva de materiales como tal de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es importante dejar claro que no cualquiera puede hacer el aprovechamiento de este tipo de residuos, pues realmente son residuos que requieren unos procesos específicos, pues para que ese aprovechamiento no afecte de alguna forma al medio ambiente y que sea lo más efectivo posible. ¿Por qué? Anteriormente, por ejemplo, ¿qué hacían con el cable? El cable muchas personas lo recuperaban quemándolo, ¿cierto? Horrible, sí. Eran unas quemas indiscriminadas que finalmente lo que hacían era contaminar el aire. Bastante. Con toda la liberación de gases y de humos pues, provenientes de las quemas. Hoy en día hay procesos muy eficientes, hay empresas que cuentan con la tecnología para hacer ese aprovechamiento de una manera limpia y de cero emisiones al medio ambiente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos? Estamos mejorando cada día. Creo yo que tenemos una responsabilidad muy grande como consumidores y es hacer la devolución efectiva a esos canales de aprovechamiento de esas empresas que tienen esa capacidad para aprovechar estos residuos y que así cerremos ese ciclo, ¿cierto? Que yo adquiero el producto, ¿cierto? De una manera responsable. También es responsable el productor de ese equipo, el productor de ese taladro, que lo haga de una manera eficiente, con recursos naturales extraídos de una forma ambientalmente responsable, que el equipo sea eficiente en temas de energía, por ejemplo, también brinda muchas posibilidades de que su vida útil aumente. Ser responsable en el momento de la compra, ser responsable con el uso del equipo y ahí vamos llenando como esa cadena, ese círculo que finalmente tiene que terminar en que ese residuo sea bien utilizado, si se me dañó, si ya no lo voy a usar, sea bien dispuesto o si tengo la oportunidad de arreglarlo, de reutilizarlo, lo hago antes de desecharlo. En el entendido de que esto lo pueden hacer empresarios que tienen desechos de gran cantidad, pero estoy en mi casa y me sobra un trocito de alambre, lo tiro a la basura. ¿Cómo entender el micro y el macro?
Claro, no, digamos que son canales diferentes, ¿cierto? En este momento en el mercado hay posibilidades tanto para las personas que están en su casita con un cable, un control, un cargador que tengo en mi casa guardado por los años de los años, como para las empresas. Entonces, para esas personas, digamos que están en su casa y no saben qué hacer con este tipo de residuos, digamos que hay una gran disponibilidad de puntos de recolección de este tipo de residuos electrónicos y donde pueden llevarlos y nos encargaremos entonces de hacer un adecuado aprovechamiento de esos residuos. Para el tema de empresas ya es muy puntual, es que cuenten con un gestor aliado que tenga la tecnología, que tenga los permisos y las licencias ambientales, es el término técnico, para hacer la adecuada gestión y aprovechamiento del residuo. Entonces digamos que todos somos responsables en hacer bien la tarea desde niveles diferentes. Yo tengo en mi casa todavía un montón de cargadores de los antiguos, yo no sé por qué los va guardando uno ahí, desde juguetes para mis hijos, cargadores de pilas para carritos y cosas de esas, y eso se fue quedando ahí. Yo no sé uno por qué guarda eso, sabiendo que uno lo puede meter en una economía circular. ¿En Colombia estamos preparados para transformar todos esos productos, para reciclarlos, o definitivamente se ponen en un container y se fueron para China, para que allá o al Asia, a que le hagan todo ese proceso? No, realmente sí es posible. En este momento es posible aprovechar los residuos electrónicos. Como les digo, hay diferentes contenedores. Por ejemplo, desde Fundación Puntos Verdes se hace recolección de este tipo de residuos y nosotros tenemos procesos de aprovechamiento a través de un gestor que cuenta con esos permisos y hacemos el aprovechamiento, digamos, aquí en Colombia de todos esos materiales. ¿Qué pasa con lo electrónico, que es bien complejo? Bueno, pues realmente ir al detalle del proceso es un poco complejo, pero lo que yo quiero que de pronto entiendan es que esto ingresa a una planta donde todos estos equipos se separan por todos sus componentes. Yo te decía ahorita que ese celular puede tener plástico, puede tener metales, puede tener vidrio, oro, eso puede, hasta puede tener oro, tarjeta ahí, electrónica, sí. Exacto, puede tener muchos componentes. No es que en las plantas se recupere una cantidad de metales preciosos gigante, no, eso tiene un proceso bien complejo detrás. Pero lo que hacemos nosotros es segregar cada uno de esos materiales que tienen estos componentes electrónicos y esos materiales se reincorporan como materia prima a diferentes procesos productivos, ¿cierto? Lo que yo hago es generar, no tener que extraer más metales de la tierra, sí, ¿cierto? No más recursos naturales, sino que los estoy obteniendo del mismo residuo. Entonces, lo que se hace es un tema, ahí está la economía circular, ¿cierto? Estamos cerrando el ciclo. Eso habla de metales y plásticos, ¿listo? Y plásticos, que se pueden reciclar, convertir en postres, el plástico, en fin, cantidad de cosas. ¿Qué pasa con las baterías? Las baterías, entonces ahí es, por ejemplo, el residuo peligroso. Es importante que esa persona que hace el aprovechamiento o esa empresa que hace el aprovechamiento cuente también con ese proceso para hacer la adecuada disposición de la batería. ¿Reciclables o no reciclables? Hay procesos hoy en día, hay empresas que utilizamos, por ejemplo, procesos de aprovechamiento de baterías, ¿cierto? Está la opción de hacer una disposición final de ese residuo peligroso como tal, pero también hay tecnologías de aprovechamiento. Ya va a depender, obviamente, del gestor que te esté haciendo, valga la redundancia, la gestión del residuo, pero sí hay posibilidad de aprovechamiento. ¿Cuánto hemos avanzado en Medellín? Yo creo que en Medellín estamos muy adelante en el tema de la gestión de residuos electrónicos. Es una de las ciudades con mayores puntos, me atrevería a decir yo, de recolección de este tipo de residuos en la ciudad. Lo que corresponde, por ejemplo, a la Fundación Puntos Verdes tiene ubicados contenedores en toda el área metropolitana del Valle de Aburrá donde las personas pueden depositar sus residuos y contamos con recolección para empresas de residuos a partir, por ejemplo, de 200 kilogramos. Entonces, digamos que todos tenemos la oportunidad de gestionar adecuadamente los residuos de una manera adecuada, ¿cierto? Hay que buscar esos aliados estratégicos que nos ayuden. Entonces me encontré un aliado estratégico. Ahí voy a encontrar una cantidad de canecas o de depositorios donde yo llegue, aquí meto la pantalla, aquí meto o simplemente todo lo que sea electrónico. Y electrónico hablo hasta cables, restos de cables, cosas de esas. Todo se deposita ahí y ustedes ya después lo catalogan. Exacto, sí, digamos que por ejemplo, en un centro comercial, ¿cierto? X hay un contenedor, tú vas a encontrar clasificaciones entonces para depositar lámparas, para depositar pilas y baterías, para depositar residuos electrónicos. Obviamente, si yo soy una persona que en la casa tiene el nevecón, la lavadora que se le dañó y quiero hacer disposición de esto, pues ya es importante comunicarse obviamente con el aliado, el gestor, para ver qué posibilidad hay de recoger un tipo de estos de residuos, ¿cierto? Porque ya no vamos a poder llevar al centro comercial la nevera como tal.
Entonces, sí, nosotros en esos contenedores recolectamos la cantidad de residuos y posteriormente son recolectados y llevados a las plantas de procesamiento donde se hace todo el tema de la segregación y disposición de los residuos. Así como usted tomó esa decisión de comprar de estas bolsas para no utilizar más plástico, pues tome esa determinación, revise en su casa qué tiene. Una cantidad de basura, cargadores antiguos, restos de cosas. A veces con la ilusión de que algún día la voy a reparar. No, eso ya definitivamente la tecnología cada vez es menor, más chiquita, más pequeña, más eficiente. Pues, así como toma usted esa decisión de tener la bolsa, pues en esa bolsa que usted se va a ir a mercar, pues meta todo eso y va a encontrar unos puntos verdes donde ellos van a hacer este proceso, porque de lo contrario, usted lo tira en su basura, terminará en manos no adecuadas, donde los van a quemar, los van a derretir, van a hacer otros procesos que no son idóneos. Es lo mismo, usted tiene un colchón viejo, lo quiere, muchas veces los vemos tirados en las quebradas, en los afluentes hídricos, en la calle, sabiendo que eso tiene metales y tiene una gran cantidad de cosas que pueden volver otra vez a la cadena productiva. Pues Geraldine, muchas gracias por haberme acompañado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ponen ustedes ahí una alarma. Ojo, estos residuos, cuidado, pueden entrar otra vez en la cadena productiva. Muchas gracias.